Un imparable Isaac del Toro volvió a escribir su nombre con letras de oro en el ciclismo mundial. El mexicano del UAE Team Emirates XRG conquistó el trofeo Matteotti 2025, sumando así su cuarta victoria en las clásicas italianas de final de verano y firmando un póker que parecía reservado únicamente para las grandes leyendas. En apenas unas semanas, Del Toro ha ganado el GP Industria y Artigianato, el Giro de la Toscana, la Copa Sabatini y ahora la prueba de Pescara, encadenando un dominio que pocos podían imaginar a principio de temporada. Con este triunfo, el joven de Baja California alcanza ya 13 victorias en 2025, una cifra impresionante que confirma su salto definitivo de promesa a realidad palpable. El trofeo Matteotti no fue una excepción en su guión de espectáculo. Con sus 193 kilómetros de recorrido, la edición número 77 presentaba un trazado exigente y muy selectivo, compuesto por 12 vueltas a un circuito plagado de repechos. Allí destacaban 3 puntos clave: la Salita Tiberi, 1 kilómetro al 5%, el Colle Scorrano, 1 kilómetro al 5%, y la explosiva subida a Monte Silvano Colle, 0,7 kilómetros al 5%, 6%, donde se decidió finalmente la carrera. El perfil, corto y nervioso, garantizaba que la velocidad fuese altísima desde la salida, un terreno ideal para corredores agresivos, resistentes y con la capacidad de decidir en un grupo reducido. Desde el banderazo inicial, el ritmo fue demoledor, anticipando que el Matteotti no se resolvería por eliminación lenta, sino a base de un festival de ataques y contraataques. En este escenario, Del Toro se mantuvo siempre bien colocado, protegido por su equipo, esperando el momento de lanzar su zarpazo. Pero la historia de la jornada no se escribe solo con su victoria. El podio también tuvo un sabor especial con Rui Costa en segundo lugar y un extraordinario Pau Miquel tercero, logrando uno de los mayores resultados de su carrera y llevando al Kern Pharma a un sitio de privilegio en el calendario internacional. El póker de Del Toro no es solo un dato estadístico, es la confirmación de que estamos ante uno de los ciclistas más dominantes de la actualidad, y lo hizo en Pescara, en una carrera vibrante que honró la tradición del Matteotti con velocidad, dureza y emoción hasta el último metro. El trofeo Matteotti 2025 arrancó como una verdadera batalla campal desde el kilómetro cero. El circuito alrededor de Pescara no dio tregua a nadie y desde la salida real comenzaron a sucederse los intentos de escapada. La media en la primera hora superaba los 43 kilómetros por hora, una barbaridad si tenemos en cuenta las constantes ascensiones que rompían el ritmo y castigaban las piernas. Los primeros en probar fortuna fueron corredores de equipos modestos, sabiendo que la televisión y los focos del Matteotti son una oportunidad única para dejarse ver. Entre ellos figuraban nombres como Tyler Stites, del Caja Rural, el combativo Samuel Ezocarato, el noruego Cedric Backe Christoffersen o el español Marc Cabedo. Lograron abrir unos segundos, pero el pelotón nunca permitió que su renta superara el medio minuto. El control desde atrás era férreo, con UAE vigilando cada movimiento y equipos como Cofidis y Bardiani colaborando para que nada peligroso prosperase. Poco después, un segundo grupo intentó enlazar con esa escapada inicial. Allí se metieron Tobias Sbar y Clément Alleno, que pusieron todo de su parte para dar continuidad a la aventura, pero la diferencia seguía siendo ridícula. El pelotón rodaba con hambre, con todos sabiendo que la carrera estaba diseñada para resolverse en una selección progresiva, no en una fuga lejana. Aún así, el espectáculo estaba servido. Cada repecho se convertía en un trampolín de ataques y contraataques. La Salita Tiberi y el Colle Scorrano funcionaron como un embudo natural, filtrando al grupo principal y dejando claro que el desgaste iba a ser la tónica del día. La tensión era palpable, los favoritos permanecían atentos, Isaac del Toro incluido, siempre bien arropado por sus compañeros y vigilando los movimientos de ciclistas peligrosos como Richard Carapaz, Davide Formolo o Nathanael Tesfazion. Los aficionados en las cunetas disfrutaban de un ciclismo eléctrico, con el pelotón dividido en varias filas que parecían serpentear por las estrechas carreteras italianas. A cada paso por meta, la sensación de que se avecinaba un día duro se intensificaba. La carrera no estaba dejando respirar a nadie y aún faltaban más de 150 kilómetros cuando ya se veían rostros de sufrimiento. El Matteotti había empezado sin concesiones, como una trituradora que poco a poco iba seleccionando a los que llegarían con opciones al desenlace.
Con el paso de las vueltas, la carrera entró en un terreno donde la resistencia empezaba a marcar diferencias. Después de múltiples intentos fallidos, se consolidó la que parecía la fuga del día, un grupo de 16 corredores que logró abrir un hueco superior al minuto sobre el pelotón. Entre ellos había nombres de gran interés para el público español: Pau Miquel, del Kern Pharma, con ambiciones claras de dejarse ver; Sergi Darder, del Caja Rural, siempre combativo; y Lorenzo Milesi, del Movistar Team, que confirmaba así la apuesta de los telefónicos por tener doble presencia en la parte final. A ese grupo también se sumaron ciclistas de renombre como Alessandro Covi, Samuele Battistella y Stefano Oldani, corredores curtidos en clásicas italianas que sabían moverse en este tipo de terreno. La fuga trabajaba con armonía, cada uno tomando su relevo, conscientes de que las opciones de victoria pasaban por mantener el entendimiento. Sin embargo, desde atrás el pelotón no dejaba margen. Cofidis, Astana y Bardiani tomaron la responsabilidad, marcando un ritmo que impedía que la diferencia creciera demasiado. Sus intereses eran claros: preparar un desenlace favorable para sus líderes, que estaban cómodamente resguardados en el grupo principal. El reloj jugaba en contra de los escapados, que pese a sus esfuerzos nunca pudieron superar los 90 segundos de renta. La velocidad media seguía por encima de los 43 km por hora, un ritmo altísimo teniendo en cuenta lo quebrado del trazado. Cada ascensión a la Salita Tiberi o al Colle Scorrano servía como criba natural y poco a poco la fuga empezó a perder efectivos. En paralelo, el pelotón también se reducía. De las más de 100 unidades del inicio se pasó a unas 60 y más adelante a apenas 40 corredores, todos de gran nivel. El calor, el ritmo y la tensión en cada curva transformaban el Matteotti en una verdadera carrera de eliminación. En ese contexto, Isaac del Toro se mantenía a la expectativa, siempre arropado, sin gastar más energía de la necesaria. La imagen del mexicano era de un ciclista que sabe esperar su momento con la paciencia de los campeones. Mientras tanto, Pau Miquel confirmaba que tenía piernas para soñar, apareciendo en cabeza en cada paso por meta y dejando claro que no se conformaba con ser comparsa. La tensión explotó definitivamente en los últimos 15 kilómetros, cuando el pelotón, ya reducido a una treintena de corredores, absorbió los restos de la fuga. El desgaste era evidente, los rostros desencajados y las piernas al límite, pero la carrera todavía guardaba la parte más dura, la subida final a Montesilvano Colle, corta pero exigente, perfecta para que los favoritos se jugaran la gloria. Fue a falta de 11 kilómetros cuando se produjo la primera gran selección. Un grupo reducido se marchó en cabeza, compuesto por corredores de primer nivel: Isaac del Toro, siempre vigilante; David de Formolo, con ambición de firmar una victoria en casa; Nathanael Tesfatsion, que venía de brillar en el Memorial Pantani; Benjamin Thomas, astuto y explosivo; Richard Carapaz, guerrero incansable; Rui Costa, veterano con experiencia infinita; y Cristian Scaroni, cada vez más protagonista en este tipo de pruebas. Era un grupo de lujo y en el ambiente se respiraba que de ahí saldría el ganador. La tensión se multiplicó con los ataques. A 10 kilómetros, Formolo y Sylvain Moniquet lanzaron un movimiento explosivo, logrando unos segundos de ventaja. Su entendimiento fue inmediato y en apenas unos metros abrieron un pequeño hueco que obligó a reaccionar desde atrás. Del Toro, Carapaz y Scaroni se pusieron manos a la obra, neutralizando la escapada con sangre fría. El mexicano demostró que no estaba dispuesto a dejar escapar la carrera, marcando los tiempos y mostrando la serenidad de un líder. Cada curva del circuito era un hervidero de público, las banderas ondeaban y los gritos de ánimo hacían temblar el ambiente. El grupo cabecero se rearmaba, pero el desgaste ya era visible en muchos rostros. A falta de 7 kilómetros, Pau Miquel logró enlazar de nuevo, confirmando que el español de Kern Pharma tenía piernas para luchar contra los gigantes del pelotón. Era la sorpresa del día, un ciclista que venía de batallar en fugas y que ahora se encontraba mano a mano con corredores de talla mundial. En ese escenario, Rui Costa también asomaba con inteligencia, calculando cada esfuerzo para llegar vivo al final. Todo se estaba cocinando para un desenlace memorable, un grupo reducido, los mejores escaladores y clasicómanos frente a frente y un Isaac del Toro que parecía tener todo bajo control, esperando el golpe definitivo en el lugar donde se escriben las leyendas. Los últimos kilómetros del Trofeo Matteotti 2025 fueron un espectáculo de pura tensión, con el grupo de favoritos reduciéndose a 7 ciclistas que se jugarían el triunfo en las rampas de Montesilvano Colle. Allí estaban Isaac del Toro, David de Formolo, Sylvain Moniquet, Cristian Scaroni, Rui Costa, Pau Miquel y Alexandre Delettre, todos al límite
tras casi 190 kilómetros de esfuerzo. A falta de 4 kilómetros, la carrera entró en un terreno decisivo, con cada repecho funcionando como un cuchillo que separaba a los más fuertes de los que empezaban a ceder. En ese tramo, Formolo intentó una última arrancada, buscando sorprender en terreno conocido, pero Del Toro respondió con autoridad, llevándose a su rueda a Rui Costa y Scaroni. La selección final estaba hecha. Eran pocos, pero ninguno quería regalar nada. El grupo se compactó nuevamente a falta de 2 kilómetros, momento en el que se sumaron Tesfazion y Benjamin Thomas, que llegaron desde atrás con un esfuerzo extraordinario, formando un conjunto de 7 corredores rumbo a Pescara. El ambiente era vibrante, con el público agolpado en las cunetas, conscientes de que asistían a un desenlace histórico. A 1500 metros de la meta, Rui Costa se mostró en cabeza con la veteranía de quien conoce a la perfección cómo manejar los finales nerviosos. Detrás, Pau Miquel mantenía la posición con un pundonor increíble, peleando de igual a igual contra rivales de talla mundial. Sin embargo, el destino de la carrera estaba en las piernas de Isaac Del Toro. El mexicano, paciente hasta entonces, eligió su momento con frialdad quirúrgica. En los últimos 300 metros, en un repecho suave que servía de trampolín, lanzó su sprint demoledor. Su potencia fue inapelable. Rui Costa intentó seguirle, pero no tuvo respuesta, y Pau Miquel, extraordinario, remató tercero para dar al Kern Pharma un podio histórico. Del Toro cruzó la meta con los brazos en alto, celebrando no solo una victoria más, sino un póker que lo coloca definitivamente en el Olimpo de las clásicas italianas. Fue su 13ª victoria del año, un número que refleja la dimensión de su temporada. Rui Costa firmó un segundo puesto de mérito, demostrando que la experiencia todavía tiene espacio en este ciclismo moderno, y Pau Miquel se convirtió en la gran revelación del día. Pescara fue testigo de otra página gloriosa para el ciclismo latinoamericano, con Isaac Del Toro confirmando que no tiene techo.